Bueno, soy el profesor John Alberto Tito, soy profesor investigador de la Universidad del Norte. Nada, dispuesto a tus preguntas. Bueno, quiero que nos comente cómo cree que se verían beneficiados los países del Cono Sur de estar integrados política y económicamente. Uh-huh. Recientemente estuve en un congreso internacional realizado el 27, 28 y 29 de noviembre en México, que integraba científicos en el ámbito del derecho de todos los países del mundo. Y en este foro se presentaron posiciones y tesis bastante interesantes en relación con tres aspectos: integración económica, integración política e integración jurídica. Yo tengo un libro que he sacado, es el que estás viendo tú aquí, es Modernización e Integración del Derecho Contractual Latinoamericano. Esto implica una integración en segunda fase, es decir, no integración propiamente económica, sino integración jurídica. De modo tal que, bueno, tengo una posición ideológica en relación con la integración. En relación con tu pregunta, si hay ventajas para los países del Cono Sur de integración, desde luego que sí, la respuesta es incontestable. La integración es un mecanismo, es un fenómeno postmoderno que lo que hace es mitigar todas las consecuencias negativas que puedan haber dentro de un Estado. Ya podemos llamar las consecuencias negativas de un mercado, las consecuencias negativas de una ideología liberal de mercado. En efecto, este mecanismo de integración es más integral, va a la redundancia, en orden a que el espíritu o el impulso descansa, o el motor de esto descansa en la protección de un interés colectivo, ya no de un interés individual como era tradicionalmente, ¿no? Entonces, de modo tal que este fenómeno de integración no es propio, y eso hay que decirlo ya, ese fenómeno de integración no es propio de nuestra región, sino que viene de sociedades más industrializadas. Y no estamos hablando concretamente de Europa, que es, digamos, el modelo de integración más compacto, sólido, que existe hasta ahora, ¿no? Tiene fisuras y tiene problemas actuales, pero están en pos de solucionar. Antes de ello hay integraciones de orden económico, los tratados de libre comercio, es una invención de sociedades industrializadas, Estados Unidos, los países asiáticos, y luego Europa empieza también por esas fases de integración económica. Entonces, la integración hay que entenderla, como dije al principio de estas palabras que te digo, en tres fases, ¿no? Integración económica, jurídica y política. Pero la más importante, la plataforma básica más elemental es la integración económica. Si no hay integración económica, es difícil construir una segunda plataforma de integración política o una tercera de integración jurídica. Eso es imposible. Entonces, la integración está condicionada a la economía. La integración no es otra cosa que anular o levantar las barreras arancelarias o fronterizas entre los distintos países, ¿no? Eso por un lado, integración económica. Y el segundo estadio en esta parte de integración económica es la cesión de determinadas competencias por parte de los estados a una entidad supranacional. Entonces el ejercicio o el ejemplo que está tomando los países del Cono Sur son esos grupos que en mi opinión ya son bastantes y espero que no sigan creciendo. Son, por ejemplo, Mercosur, ALADI, CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones, luego el último que ha sido creado, UNASUR, ¿no? Unión Sudamericana de Naciones y esto. Entonces, lo que quiero decir es que en esa sesión de competencias, se hace esta sesión de competencias en estos grupos que estoy comentando. Tomemos un ejemplo o dos. El más avanzado, por decirlo de alguna manera, Mercosur. Y el segundo, que es propio de nuestro entorno, ¿no? de Colombia, Perú, y Ecuador, que integran
a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces hay una cesión de competencias por parte de los estados a una entidad supranacional. Y esa entidad supranacional se va a encargar de regular en el orden político, en el orden jurídico y también en el económico. Entonces son ejercicios pequeños para una integración mucho mayor. Lo ideal sería conseguir una integración completa como lo tiene la Unión Europea, pero nosotros tenemos que enfrentar el difícil problema de las distintas posturas ideológicas, políticas me refiero, que fisuran la integración en Latinoamérica. Entonces, me estoy refiriendo a que no todos están en una misma línea de convergencia política, nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, hace poco el presidente Correa asumió el mando por reelección, luego Venezuela, luego Argentina, tienen un perfil político distinto. Ese perfil político distinto no se choca frontalmente con una ideología de integración económica y levantar barreras, una integración con base en un mercado que no solo descanse, como dije anteriormente, en la protección de intereses individuales de los agentes que están en el mercado, sino los intereses colectivos de todos los países. Pero bueno, ese modelo no gusta a esta otra línea. Entonces, esa es la cuestión. Si tenemos divergencias políticas, difícilmente vamos a alcanzar convergencias económicas. Nosotros estamos en un estadio primario en materia de integración. Y yo no sé si más adelante en el futuro podamos avanzar. Yo tengo la esperanza que sí. ¿Y por qué? Porque sí, la pregunta es inteligente, interesante. Si beneficia o no. Pues claro que sí beneficia si es que hubiera esa integración de orden económico, ¿no? Entonces, imagínese, esa integración son distintas velocidades. En Europa, por ejemplo, la integración es un desplazamiento de productos, bienes y servicios, uno, ¿no? Luego, un desplazamiento de capitales, segunda fase, y tercera, un desplazamiento de trabajadores. Eso es muy interesante. Y eso no tenemos aquí. Lo que hemos hecho es levantar las barreras aduaneras. Pueden transitar entre un país y otro determinados productos con aranceles reducidos o eliminados, etcétera. Facilita la negociación. Cuando hay más movimiento, más desplazamiento de bienes dentro del mercado, todos los agentes económicos se van a beneficiar. La dinámica del mercado hace esa explosión en las carteras individuales. Entonces, si hay menos velocidad, ese rendimiento también es menor. Una integración económica facilita más dinámica en el mercado. Pero como ya digo, el obstáculo a superar es este del ámbito político, ¿no? Bueno, para que te vayas contenta con tu pregunta, yo en efecto este tema yo lo he visto, lo he analizado, pura casualidad además que tú y yo estemos aquí en esta entrevista, ¿no? Yo lo analicé cuando estuve en Alemania, en Max Planck Institute en Hamburgo. Ahí yo presenté un trabajo acerca de si era posible la creación de integración en el orden jurídico, partiendo de un punto concreto, era el crédito al consumo. Bueno, eran trabajos iniciales que yo presenté. Entonces, en efecto, ese trabajo inicial ha dado pie a que pueda escribir este libro. Si tú recuerdas, al principio te he dicho que la integración es en tres fases: económica, política y jurídica, ¿no? O jurídica y política, porque la integración política es mucho más compleja todavía. Europa intenta alcanzar una sola constitución europea y ya se ha hecho el intento. Ha fracasado, pero digamos lo que decías tú fuera de esta entrevista, hay que tomar las cosas negativas, darles un giro empírico o un giro conceptual y convertirlas en cosas prácticas, en cosas positivas, ¿no? Y el giro es que en efecto si ha habido un fracaso en
en la Constitución Única Europea ha sido un fracaso electoral, pero sobre el cual se está retomando para presentarlo mucho más adelante y si es posible esta integración. Desde luego es sencillo darse cuenta de la importancia que tiene la economía en la integración. Económicamente Europa ahora está mal, entonces ellos difícilmente se pueden arriesgar a una integración de orden político y queremos una sola constitución. Primero hay que arreglar la base, ¿no? Entonces, si alguna vez a ti te comentan o por lo que sea tú lees cuestiones de esta, que la integración es posible en Latinoamérica, no, la integración sí es posible, pero siempre que se parta de esa integración en el orden de los mercados, integración económica. Hay que superarla y hay que superarla con solidez. El siguiente estadio sería una cesión de competencias, pero no como las que tenemos, Mercosur, Aladio, CAN, sino una cesión de competencias realmente real, o sea, eficaz. ¿Qué te quiero decir? Que los estados rompan su concepto tradicional de soberanía, ese concepto decimonónico que se maneja desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces en Europa ese concepto ha sufrido una fisura, relevante, importante, dado que ya no estamos frente a un Estado-nación tal cual, sino estamos frente a un Estado-nación de naciones o Estado satelital, como lo llaman algunos juristas, ¿no? Entonces, eso es, el Estado ya no es soberano, ya todos los poderes ya no están concentrados ahí. Él puede ser una entidad supranacional y someterse a esos fallos. Entonces, las reglas supranacionales que se dicten sí tienen eficacia directa en territorio nacional de los países miembros. Y ese es un ejercicio de madurez política y madurez jurídica, como yo te comentaba fuera de esto. Entonces, bueno, para terminar esta parte de la pregunta, pues en efecto sí, la integración es importante y yo tengo la esperanza de que la integración sea en un futuro una realidad. Y en efecto este trabajo, este libro, parte comentándote esto. O sea, no podemos integrarnos jurídicamente si no nos integramos económicamente, pero se puede avanzar en el ámbito de la integración jurídica planteando debates, conferencias, haciendo un cuadro de interrogantes, un cuadro de soluciones, proponiendo bases o principios para tejer un solo tejido jurídico común latinoamericano. Ir avanzando, ¿no?, en el ámbito, en el escenario de la investigación. Y luego cuando ya consigamos esa integración económica, podemos dar ese segundo paso, integración jurídica, y ya tendríamos una plataforma más o menos preparada. Ese es el